encontramos frente a la laguna de Rocha, una laguna de alrededor de 80 hectáreas, que en tiempos pasados fue pródiga en fauna y flora, donde conjuntamente con nuestros arroyos y bañados, era muy frecuente que se encontraran establecidos con sus toldos los indios querandíes. En una zona como esta, repito, pródiga de flora y fauna, el aborigen encontraba su alimento diario. En esta sala del Museo Histórico del Partido de Esteban Echeverría, que es un museo regional, y la sala tiene la denominación de Cacique Telomián Condié, se encuentran expuestas numerosas piezas de los indios querandíes que vivieron en esta región, particularmente algunas piedras arrojadizas o bolas arrojadizas, algunos elementos líticos como puntas de flecha y particularmente alfarería, que tiene la particularidad de estar muy bien hecha dada su antigüedad y presentar dibujos incisos muy curiosos, muy llamativos y sobre todas las cosas distintos unos de otros. Tenemos que presentar una verdadera curiosidad y está referida al hallazgo de una moneda de plata acuñada en Potosí, un Felipe III, que data del año 1597 y 1617, creo que la acuñación fue dentro de ese lapso, y esto vendría a certificar que nuestros aborígenes tuvieron contacto con los españoles, y no cabe duda, porque esto ha ocurrido después del año 1580, cuando arriba al Río de la Plata Juan de Garay. Cuando comencé a trabajar acá en la zona del Partido Esteban Echeverría, una serie de sitios arqueológicos, mucha gente me preguntaba, por ejemplo, si el hombre había convivido con los dinosaurios. En realidad es un mito, esto no existe, solamente existen las películas. El hombre tiene una edad de 2 millones de años sobre la Tierra, mientras que los dinosaurios se extinguieron, es decir, desaparecieron de la faz de la Tierra hace 60 millones de años atrás. Otra de las cosas que generalmente todo el mundo se pregunta es si los grupos aborígenes que encontraron los españoles se encontraban presentes mucho antes o aparecieron de golpe cuando vinieron los primeros españoles al continente americano. En realidad, el continente americano está poblado de hace aproximadamente unos 15.000 años atrás, es decir, hace mucho tiempo atrás. En la zona del Partido Esteban Echeverría hay una serie de sitios arqueológicos, entre uno de ellos, uno más conocido, es el sitio de Ezeiza. En el sitio de Ezeiza nosotros hemos trabajado y hemos podido recuperar distintos restos arqueológicos que dejaron los ocupantes del sitio, es decir, grupos aborígenes que tenían una economía que se basaba en la caza, en la pesca y en la recolección. Dentro de los restos materiales que aparecen en el sitio Ezeiza, hemos encontrado cerámica, es decir, que los aborígenes fabricaban distintos tipos de vasijas a partir de la arcilla. Tomaban la arcilla que había en la zona, la moldeaban, luego les hacían una cocción y hacían estos distintos tipos de recipientes que servían tanto para transportar agua o sino para utilizarla para distintos tipos de alimentos. Otro tipo de restos que aparecen en el sitio arqueológico de Ezeiza es restos de piedra, es decir, con la piedra ellos fabricaban diferentes tipos de instrumentos, de artefactos, como por ejemplo puntas de proyectil, raspadores, cuchillos, que servían para diversos tipos de actividades, como por ejemplo raspaban el cuero para hacer abrigos, utilizaban los cuchillos en piedra para poder cortar la carne, y entre los animales que estos cazadores cazaban se encuentran, por ejemplo, el venado, en algunos casos también la nutria, restos de peces, pero en el caso del yacimiento Ezeiza, estos restos de la fauna que servían para la subsistencia de los grupos aborígenes no se han conservado por las condiciones del clima que llevaron a deteriorar el material faunístico y no se ha conservado. En inmediaciones de esta laguna de Rocha, del lado izquierdo, estas tierras pertenecieron a una famosa estancia que se llamó Los Remedios,
Y en esta área se encontró, a fines del siglo pasado, una hoja de una espada toledana que tiene grabado el nombre de Bartolomé de Bracamonte, que nos permite suponer que el primer combate que se desarrolló en el Río de la Plata entre Diego de Mendoza, que era el hermano del primer adelantado, y los aborígenes de nuestra región, se produjo precisamente en esta parte. La región del Monte Grande prácticamente nace con el otorgamiento de 3 mercedes reales, alineadas bajo la orilla sur del río de la Matanza. Tras ser despojados de sus tierras, el cacique Telomián Condié y su gente en 1583. El 3 de noviembre de 1595, el escribano del Cabildo de Buenos Aires, don Mateo Sánchez, nuestro primer vecino, fue reconocido con una merced, la primera que se ubica en el actual territorio echeverriano. Junto a esta merced se otorgó otra a favor de don Juan Rodríguez Quintero, esto entre 1595 y 1607, como así también la tierra contigua a esta propiedad que se le concedió a don Pedro de Rocha. En 2 fracciones de estas mercedes se conformaron las estancias La Laguna y el Monte Grande. En ellas y en otra contigua que ha pertenecido desde siempre al partido de Lomas de Zamora, llamada Santa Catalina, se establecieron en 1825 los primeros inmigrantes que recibe el Río de la Plata procedentes de Escocia. Un grupo de 220 inmigrantes escoceses llegó al puerto de Buenos Aires el 11 de agosto de 1825. Traían la promesa del gobierno de Buenos Aires de ofrecerles tierras de propiedad pública en condición de colonos bajo el régimen de enfiteusis durante el gobierno de Rivadavia. Sin embargo, estos inmigrantes que llegaron a nuestro partido de la mano de sus compatriotas Juan y Guillermo Paris Robertson, con el propósito de desarrollar una labor granjera de alto nivel para su época, sufrieron una gran decepción, ya que las tierras no les fueron concedidas. Como responsables de este contingente, los hermanos Paris Robertson adquirieron unas 6.000 hectáreas pertenecientes a las estancias Santa Catalina, Monte Grande y La Laguna. A un colono escocés, Juan Tweed, de profesión jardinero, le debemos la creación del primer bosque artificial, el más antiguo de nuestro país, actualmente perteneciente al predio que ocupa la Universidad de Lomas de Zamora. Causas financieras, una gran sequía sobre la provincia de Buenos Aires, entre otros motivos, convirtieron en un fracaso el emprendimiento. Y en 1831 los Paris Robertson venden sus propiedades y regresan a Escocia. Cecilia Grierson, descendiente de aquellos primeros colonos, fue la primer mujer argentina médica. Disuelta la colonia, las tierras de las estancias La Laguna y el Monte Grande fueron adquiridas por don Tomás Fer. Al fallecer estas propiedades fueron vendidas a su vez en 1888 por sus hijos Santiago y Federico a la sociedad comercial Coni, Sancinena y compañía. Es así como las tierras que fueron propiedad de don Tomás Fer pasan al fallecer a manos de sus hijos, quienes a la altura del año 1888 las venden a una empresa que va a girar con el nombre de Coni, Sancinena y compañía. Esta empresa eleva al gobierno de la provincia de Buenos Aires los trámites pertinentes para crear un pueblo al cual deseaban nominarlo Monte Grande, como así también los planos y la traza. Máximo Paz, el gobernador, firma el 3 de abril de 1889 la autorización pertinente. Es así como estos señores desean promocionar
la venta de los lotes, las quintas y las chacras que conforman el pueblo de Montegrande, editando un álbum muy especial de unos 60 por 40 centímetros, donde se encuentran todos los planos, más las características de la tierra que se vende, además de los edificios públicos que tenían proyectado levantar. En la región que hoy se llama Montegrande, a raíz de bautizarla de esta manera Doña Mayor Humanes de Molina. Posteriormente, la firma Coni Sancinena y compañía hipoteca las tierras que dan origen al pueblo de Montegrande por intermedio del Banco Hipotecario de la provincia. Cuando el banco se ve obligado a vender las tierras, don Luis Guillón es comprador de las mismas en casi su totalidad. Estamos visitando en esta oportunidad la famosa casa de nuestro antiguo vecino don Luis Guillón. Es el casco de su chacra, la chacra que se conoció desde siempre como la chacra de Luis Guillón. Luis Guillón fue un personaje muy importante del historial echeverriano porque intervino en todos los acontecimientos relacionados en pro del progreso de nuestro pueblo. El 20 de julio de 1889 se crea la estación Montegrande. Hacia 1890 se hizo necesario licitar el ramal, haciéndose cargo la nueva empresa denominada Ferrocarril del Sud. Hacia 1897, un grupo de vecinos del pueblo de Montegrande gestionó ante las autoridades del Ferrocarril Sud el mejoramiento de las frecuencias. En ese entonces estaba en la gerencia el señor Frank Henderson, quien concedió 10 trenes de ida y 10 trenes de vuelta, más uno que hacía el recorrido entre Montegrande y Temperley las 24 horas del día. A principios del corriente siglo, los vecinos del pueblo de Montegrande, para poner en horas sus relojes, recurrían al servicio ferroviario. Por supuesto, esto que es anecdótico, sirve para recordar que en aquel entonces no había ningún sistema para dar la hora, como ocurre con el top que se escucha por radio o telefónicamente, y entonces el vecindario esperaba la llegada del tren llamado el Navarrero, que llegaba a nuestra estación alrededor de las 17:30. Cuando pitaba la máquina, todo el mundo ponía sus relojes en hora, eran con precisión las 17:30. Fundado el pueblo de Montegrande en 1889, comienza el afincamiento de la gente y es así como se constituye en el año 96, 1896, la primera comisión de fomento de la zona, que la integra como presidente el señor Luis Guillón, acompañado de los vecinos como Miles, Reta, Costanzó y Brusone, entre otros. Lógicamente, esta comisión de fomento se constituye para hacer frente a distintas necesidades públicas que tenía el pueblo, en consideración a la poca atención que nos brindaban las autoridades centrales del partido de Lomas de Zamora, del cual dependía el pueblo de Montegrande. Esta comisión fue el germen de independencia
movimiento encabezado por don Luis Guillón y don Enrique Santamarina, propietario de la estancia La Sofía. Además se sumaron a la comisión emancipadora don Pedro Reta y don Herminio Costanzó, entre otros. En el año 1911 se presenta en la legislatura provincial un proyecto de ley del senador don Eduardo Arana para crear un nuevo partido. En referencia a la denominación del partido, corresponde indicar que fue iniciativa del senador Eduardo Arana, quien propuso ante sus pares autorización para que se lo designe Esteban Echeverría, en recordación de quien fuera el primer poeta romántico de América y el primer pensador y sociólogo del Río de la Plata. Después de 18 meses de tratativas y cabildeos, se formaliza la creación del partido de Esteban Echeverría, cuya fecha es el 9 de abril de 1913. Habiéndose presentado varios vecinos de Montegrande, según consta en expediente, manifestando haber adquirido los terrenos que serán donados a la municipalidad de Esteban Echeverría para iglesia, escuela, policía, casa municipal, juzgado de paz, registro civil, telégrafo, escuela de mujeres, hospital, corralón municipal, potrero de policía, mataderos, cementerio y vivero, el Poder Ejecutivo decreta. Artículo primero. Téngase por creado el partido de Esteban Echeverría. Artículo segundo. Nómbrase comisionado municipal al señor don Enrique Santamarina.